Perfecto. Polvo y miseria, bonito martes. El dictador más siniestro que ha existido en la historia se llama Dios. Lo peor es que no existe. Now, estaba hablando de este tema con mi esposa y ella tenía un comentario que me puso a pensar, porque cuando veo me siento un poquito de tristeza y entiendo cómo alguien podría ver las cosas así. Yo creo hay mucha gente que ve que obviamente Dios es una mentira. Y sabemos el padre de mentira quién es. Y su trabajo es bien hecho a través de la religión. Y la historia, para más que está chueco, nuestras escuelas y clases histórico, hay mucha verdad, mas hay muchas fallas y problemas. Pues obviamente esta también se compone para aprovechar, tomar provecho a dónde van las cosas, de países, de la humanidad y de los sistemas gobernando los seres humanos en esta tierra, y que está espiritualmente gobernando atrás de toda la física. Entonces, el dictador más siniestro que ha existido en la historia se llama Dios. Vamos a poner esta parte primero, siniestro. En su opinión, su forma de ver esta persona tiene una verdad, es como ve, ¿no? No estamos hablando que Dios no existe, más de cómo ves y vemos el mundo en los ojos físicos, ¿no? Con el velo, Dios es bien siniestro, ¿no? Vemos mucha muerte, mucha hambre, mucha miseria, y cómo Dios permite esta. La segunda parte es lo peor. Esa es un poquito ironía, ¿no? Lo peor es que no existe. Entonces, hablamos de un Dios siniestro, mas no existe. Entonces, ¿qué es esto? Que no existe, que llama Dios, mas no existe, mas es siniestro. Así es, y lo peor, pues, no es esto, sino que miles de personas piensan esto. Piensan que Dios... Millones, sí. Crean que Dios es un dictador siniestro, malvado, perverso, sádico, castigador, sádico, y además muchos creen que no existe. Lo que esta persona argumenta es que Dios es una creación imaginaria del ser humano. Y además, por si fuera poco, él considera que Dios es malo, pero el problema es que no es nada más él, son millones. Y a lo mejor tú y yo en otro tiempo también teníamos estos argumentos como: si Dios existe, ¿por qué tanto sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué tanta desigualdad social? ¿Por qué tantas religiones? Y bueno, aquí tocamos el punto. Una expresión semejante a esta solo la pueden decir evidentemente aquellos que no han conocido a Dios, ¿verdad? Porque como tú decías al principio, tienen un velo. El velo por Dios mismo es quitado. Mas también están bien conscientes que el Dios que muestra el mundo, este Dios que la religión muestra, para mí tiene razón aquí, o está correcto, es siniestro. Vemos los resultados de religión, es algo lo que creen en qué. El problema es que esta persona y las personas que están en este caso
asocian a Dios a la religión, a las religiones. Dios es religión. Y ya pensar eso es mentira, porque justamente... Y los creyentes... Claro, los creyentes, los religiosos de todas las religiones, pues contribuyen a esto, a que crean todos que Dios es una religión o que Dios está en todas las religiones, y sin embargo es totalmente contrario. Dios está muy lejos de las religiones y del Dios, del único Dios que nosotros hablamos, que es Yeshua Adonai, Jesucristo el Mesías. Hay que decirlo, justamente Dios no está en el cristianismo. A pesar de que haya 1.800 millones aproximadamente en la estadística de cristianos de todas las denominaciones y de las no denominaciones, ahí no está Dios. El verdadero Dios ahí no está. Entonces, lo primero que habría que decir, que para llegar a entender un poquito, o empezar a entender, esto es lo primero: desvincular, disasociar definitivamente a Dios de toda religión. Y muy especialmente del cristianismo, porque nosotros hablamos de Yeshua y el cristianismo habla de Yeshua, pero no habla el cristianismo del verdadero Yeshua. Ok. Now, antes hablamos un poco de esta, que el cristianismo o cristiano en el inicio tenía una pureza en the way, ¿no? Que hablaron los primeros apóstoles, ¿no? Discípulos, ¿no? Un chiquito grupo, y hablaste algo de Juan, salieron de nosotros. Vamos a hablar de la levadura que fue se metiendo poco a poco. Entonces llegamos el Council de Nicea, ¿no? A donde el Imperio Romano usó la cruz para... Y vemos todo eso en la historia, que no estamos hablando que no hay gente que crean en Yeshua y están metidos en varios lados, ¿no? Al final tenemos una idea que todo lo que tiene que ver con Yeshua, con Jesucristo, es cristianismo. Estamos aquí hablando que no, vamos a parar esta por un momento, vamos a separarlo y vamos a poner las cosas como deberían ser claras y regresar a donde Juan dice, salíamos de nosotros. ¿Y qué es que hablan él de salieron de nosotros? Así es, el texto está en Primera de Juan y es importante para esclarecer esto de por qué el cristianismo no es de Dios y sin embargo Dios sigue siendo Dios y siempre ha sido Dios y siempre lo será. Resulta que cuando Yeshua, una vez que murió y resucitó venciendo a la muerte, pues cumplió la promesa de que mandaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y así fue. Y lo constata el libro de Hechos en el capítulo 2. Aquel día se derramó el Espíritu Santo en la iglesia verdadera. Y bueno, comenzó el ministerio propiamente hablando de los primeros discípulos y discípulas, que no solamente eran 12, eran muchos más, y hombres y mujeres, porque Dios no hace distinción de personas. Pero Satanás, que es el adversario, el enemigo, el imitador, el engañador, siniestro, el verdadero siniestro, y además el que calumnia a Dios, porque el comentario que leímos, Dios es un dictador y además siniestro y además no existe. Y no existe. Satanás es bueno de ser transparente. Satanás, que les hace creer a millones y a millones que Dios es un dictador, que Dios es un malvado, que Dios no existe, que Dios es un mito. Y bueno, parte por parte, ahorita vamos viendo cómo surgió esto del cristianismo. Entonces, en los primeros discípulos y discípulas, en la iglesia primigenia, original, se introducieron falsos maestros, falsos apóstoles. Ya del inicio. Era el inicio de todo, o sea, se introdujo la cizaña a la iglesia, ¿correcto? Y a partir de eso empezó a crecer esta iglesia, vamos a decir falsa, esta cizaña, y poco a poco empezó a crecer al grado de que en el concilio de Nicea, en el 325,
pues eso ya era un relajo. Ahora, el remanente también creció. El remanente también crece, por eso es falso eso de que en el principio los apóstoles manejaban la doctrina pura y después se fue perdiendo. No se fue perdiendo. Nunca se ha perdido la doctrina original, porque en cada edad de la iglesia siempre ha habido un remanente que se ha guardado fiel, que ha permanecido en el primer amor, que ha trabajado arduamente, que no ha podido soportar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los judíos que se dicen ser judíos y no lo son. En sí, eso se ve muy claramente en Apocalipsis 2 y 3. Aquí el problema es que muchos creen, la mayoría creen, que el cristianismo es de Dios, pero que está infectado de balamismo, de jezabelismo, de nicolaísmo, de doctrinas de demonios. Pero nosotros decimos algo muy distinto a eso. No decimos que el cristianismo está contaminado. Decimos que el cristianismo no es de Dios y por lo tanto desde su origen, desde su inicio, está contaminado y nunca va a dejar de estarlo. Al contrario, cada vez se va a contaminar más y más. Aquí lo que queda es que los que están atrapados en el cristianismo y en las religiones en general, comprendiendo que Dios no es religión, no son dogmas, no son conceptos teológicos, puedan escuchar y puedan ver y salir de ahí para que conozcan al Yeshua que cada domingo alaban, pero por no conocer la doctrina original, por revelación directa de Dios, porque ellos lo conocen por boca de sus eclesiásticos, de sus pastores, de sus rabinos, de sus sacerdotes, porque ese es el sistema. La gente va ahí a escuchar a otro y punto. Y no es así. Aquí al que hay que escuchar es a Yeshua. Definitivamente, si alguien quiere ver a Dios, Dios le descorre el velo. O sea, si esta persona que estamos a partir de su texto, que lo encontraste en YouTube, quisiera conocer a Dios, quisiera conocer que Dios de hecho es Dios de amor, de bondad, de justicia, y que el verdadero dictador y el verdadero siniestro es Satanás, pues Dios está dispuesto a revelárselo. El problema es, quieren estas personas que cómodamente dicen Dios no existe porque se quedan con la versión del Dios de la religión o de las religiones. Pues qué bueno que ya se dieron cuenta que Dios no está en las religiones, pero de ahí a decir Dios no existe, ahí está la mano de Satanás. Dios no está en la religión, pero Dios sí existe, y si alguien quiere, ya sea por estar cansado, cansada, trabajada, ya sea porque está atrapado en vicios, adicciones, en adulterio, en fornicación, ya sea que esté atrapada en la ira, en el enojo, en la codicia, o en el hospital, o en una enfermedad pues terminal, Yeshua está esperando. Pero primero tenemos que entender que Yeshua, Dios todopoderoso, Dios hecho carne, el Mesías de Israel, el que vino a cumplir la ley, no es una religión, no hizo una religión, no vino a hacer una religión. Antes, al contrario, nos vino a sacar de esas cosas, de esas instituciones religiosas. Aquí hay otro, creo, problemita o forma de ver las cosas. Cuando dices alguien que ya está en el dictador más siniestro, ¿verdad? Y hablas que es el Mesías de Israel y vemos qué está pasando con Israel, como el zionismo y las cosas que salgan. Uno dice, ¿really? Dios es Mesías de este pueblo. Bueno, hay que diferenciar entre Israel y sionismo y entre judíos y sionistas, no es lo mismo. Sí, mas ahí cuando vemos el que es este cosa, el dolorcito del mundo más que no pueden arreglar es este conflicto de Israel, Palestina, y todos los países a contra y a favor. Hay un problema que nadie puede arreglar, la paz, y una terrible situación que la gente ve, dice, ¿cómo Dios es de esta gente? Bueno, cuando digo Yeshua el Mesías de Israel, no estoy diciendo que es únicamente el Mesías de Israel, ¿no? Sino que es el Mesías que le fue prometido al pueblo de Israel, que de su pueblo saldría, y así fue en efecto. Pero Dios es Dios de todos y Mesías de todos, vaya, de todos los escogidos. Entonces, pues para entender también la relación del Mesías con Israel, pues
Las personas tendrían que ir directamente a estudiar la Biblia, los evangelios, estudiar el Génesis, estudiar la Biblia bajo la guianza de Dios. Mas cuando hablamos de Israel también estamos hablando de una semejanza, ¿no? Estamos hablando de que eran esclavos, que salieron como Abraham, que no es como vemos una nación. Israel era un nombre dado para... Bueno, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia novia de Yeshua. O sea, no se puede explicar esto tan fácil y en tan poco tiempo. Pero sí, Israel fue el pueblo, históricamente hablando, que Dios, su Dios, al que también es mi Dios, lo sacó de la esclavitud egipcia. Y Dios nombró ¿quién? Israel. ¿Quién tomó el nombre de Israel? Jacobo. Exacto, o sea, Israel viene de Jacobo y ese nombre no lo adoptó Jacobo ni se lo puso él, sino que le fue dado por el ángel de Dios, de hecho por el ángel del pacto. Entonces, habría que entender a Israel, pero no desde la perspectiva de historia de los judíos de Paul Johnson o de los historiadores seculares. Esto puede ayudar, pero la base tiene que ser la Biblia. Tienen que ir a ver desde Génesis hasta Malaquías, ¿qué es este pueblo? ¿Cuál es la relación que tiene con Dios? ¿Cómo obró Dios? ¿Y cómo sigue obrando? Porque Israel sigue y está más vivo que nunca y tiene un papel en la geopolítica absolutamente fundamental. O sea, no estamos hablando, pero tampoco estamos entronizando a Israel en ningún momento, esto que quede claro. No, de hecho, vienen juicios a Israel, a la nación de Israel, juicios fuertes, la gran tribulación. No obstante, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, vaya, un pueblo especial para Dios, pero cuando digo Israel no me refiero a todo Israel ni a todos los judíos, sino a un remanente de este pueblo que son hijos e hijas de Dios. Hay judíos falsos, completamente, israelitas falsos, o sea, que no son de la simiente de Dios verdadera. Entonces, pues el tema, el punto principal es este. ¿Realmente Dios es un dictador? Dios vino a liberarnos, Yeshua vino a liberarnos. ¿Cómo podemos decir que Dios es un dictador, un esclavizador, si Él vino a liberarnos? Hay una contradicción total. Ahí está la mano de Satanás y ya solo queda ver si esas personas, como este muchacho, me imagino que es un muchacho, a lo mejor no, porque pues hay también ancianos que pueden pensar así, pero bueno, me huele a alguien joven que sin ningún conocimiento o poco conocimiento bíblico para empezar, pues se atreve a decir así. O alguien ex católico o alguien que ha pasado. Bueno, sí, hay muchos casos de personas que han salido de las religiones, pero que todavía no conocen al verdadero Dios, pero están en calidad de lastimados. Podemos decir, esta persona está en sus 40 como nosotros. Bueno, si ese es el caso de que es alguien que salió de una religión, hay muchos así, repito, porque el testimonio de las religiones es realmente nefasto. O sea, para cualquier persona medianamente pensante y que no tenga el coco lavado, como la mayoría de los que están ahí, tienen un brainwash, o sea, de ahí no salen, tienen un velo. Entonces, se hallan, lo hemos dicho, personas no religiosas, no estoy diciendo que hay que ser religiosas, que se conducen con muchísimo más amor que los que dicen conocer a Dios. Entonces, yo creo en este que hablamos de dictador, sinistro y no existe. Funciona en muchas edades. No puedo ver a alguien en 20 años hablando. Yo pensaba esas cosas cuando tenía 20 y pocos. Era la filosofía para pensar ¿por qué? Y la otra sería estar de otro lado. Yo veo es como hay una línea y de un lado tenemos este tipo de perfil, ¿no? de persona. Y de otra, nos platicando, recuerdo mi papá. ¿No? Mi papá era alguien que domingos fue a la iglesia. Él trataba de
los valores y cosas que en general la Biblia enseña. Cuando vemos los mandamientos, los 10 mandamientos, hay algo ahí que ayuda a tener un código moral para vivir, no matar, no robar, mas cuando no hay nada de esta, entonces también hay un mundo sin nada, y la gente se va para cualquier lado. Es como ayuda a mantener un poquito de orden, esos 10 mandamientos. Orden no es amor. Mas entre esta, viendo la línea, yo recuerdo mi papá al final, y sé que mi papá creaba en Dios, mas un día yo dudaba porque mi papá sufrió mucho y creo que él estaba también dudando. ¿Cómo Dios quería dejar tantos años de sufrir mi papá? ¿No? Y sí, sufrió y tenía esa duda, y un día llegué con él y yo dije, francamente, papá, ¿tú crees que Dios existe? Y de su enfermedad se levantó la cabeza y me vi en mis ojos y dice, si yo tengo que escoger si Él existe o no, si digo que sí, los porcentajes son más a favor que existe, porque obviamente puedo ver todo creado, que hay algo más grande que mí. Entonces, para creer que no existe es ridículo, porque ya mejor creer que existe. Y entendí después, porque él después vi ciertas cosas al final de la vida que era increíble, que creo que toda la vida no entendió. Mas hay mucha gente en las religiones, porque el porcentaje de creer que un Dios existe y creer en algo, muchos seres humanos o todos tenemos este vacío para tratar de llenar, y creer que Dios existe. Muchas doctrinas llegan a través de tu familia y se va generacional. Tú eres luterano, tus papás luteranos, vas a la iglesia luterana y se sigue en esta cadena de denominación que tú has presentado como un equipo de fútbol. Tú eres Cruz Azul, la familia Cruz Azul, todo Cruz Azul, hasta que alguien llegue y termina. Entonces yo creo también hay mucha gente que están allá queriendo, mas confiando en algo que realmente no viven. Solo si tengo que escoger sí o no, hablar que Dios es dictador, ¿verdad? No van a ser de miedo. Y a veces yo veo a la gente por lo menos saliendo diciendo, no están en tibieza, porque están declarando algo aquí. Como yo veo, es un sinistro, ¿verdad? Y no existe. Es un puesto. Hay otros que dicen que existe y vemos que realmente no viven, y viven otra cosa en el nombre de Dios. Y crea también esta perspectiva del dictador es siniestro, porque vamos por los creyentes, entre comillas. Así es, o sea, este cuate tiene una bronca con Dios, entonces habla de que por lo menos no es indiferente a Dios. ¿O tiene una bronca con Satanás? Sí, en el fondo sí, pero él no lo sabe. Para él el adversario es Dios, el dictador es Dios. Cuando le caiga el velo, esperemos que sí, se va a dar cuenta quién lo está engañando y quién es Dios. Entonces, la cuestión de que si tengo que escoger a Dios o qué prefiero, pues ya de entrada es un postulado absurdo. Por ejemplo, querer encontrar a Dios en la creación, pues es posible, porque ¿quién creó todo lo creado? Sí, no es solo ver que no estamos solo aquí, porque la gente piensa que llegamos de happenstancia, llegamos de nada, de la evolución, llegamos y boom, hay seres humanos y bla, 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 y no vean que hay un diseño perfecto. Está más velo de velo. Yo creo que los escogidos y escogidas, cuando vuelven en arrepentimiento a Dios, no lo hacen buscando pruebas de la existencia de Dios, no le están preguntando a Dios, muéstrame que existes. Es tal el nivel de vacío, de esclavitud,
y de desesperación y de dolor y de sufrimiento que hay en nuestras almas, que eso es lo que hace volver a Dios. Tal cual el hijo pródigo, y lo digo en serio, cualquier persona que llegue a Dios preguntándole quién es, pues de entrada está equivocado, pero Dios le va a contestar. Pero primero le va a contestar quién es Él. O sea, quién es esa persona que le pregunta a Dios quién es. Y lo primero que le va a revelar a esa persona que le está preguntando a Dios quién es Dios es la revelación de su miseria y de su pecado y de su maldad. Porque todos somos, y eso es lo más escandaloso de la Biblia. La Biblia sostiene que todos nacimos en depravación, depravadamente. Somos malos de nacimiento, punto. Este principio, si no se acepta, si no se reconoce, aunque tiene que ser revelado y explicado por Dios, es imposible. Ese es el punto de partida. Es el punto de partida. Pero ¿quién revela de justicia, juicio y pecado? No los pastores, no los rabinos, no los sacerdotes, ningún ser humano, ningún ángel del cielo puede revelar esto. Esto es exclusivamente oficio del Espíritu Santo de Yeshua. Entonces, si vamos a Dios para comprobar, esto es lo que hizo Tomás. Quiero meter mis manos y ver y comprobar. Esto es lo que hoy en día muchos que idolatran la razón, el intelecto y que quieren comprobaciones y verificaciones científicas, ahí chocan, porque el reino no se le abre a los sabios en su propia opinión, ni a los eruditos, ni a los que argumentan. El reino se le abre a los niños arrepentidos. O sea, la llave es otra, la llave es por el arrepentimiento. Si quieres conocer a Dios, reconoce lo que somos, perversos. Tú dices, por ejemplo, el decálogo que Dios dio, el llamado decálogo, pues sabemos perfectamente que fue algo temporal. ¿Por qué? Porque el decálogo nadie lo puede cumplir, ningún ser humano lo puede cumplir. Para empezar, porque el decálogo es literal, pero también es espiritual, en el sentido de que no matar. Pues sí, ok, no todos hemos matado con armas, pero ¿quién no ha matado con la boca? ¿Quién no mata con la boca? Con sus juicios, con sus chismes, con las mentiras. No adulterar, pues perdóname, si adulteramos con la mente día y noche. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Quién ha honrado a su padre y a su madre perfectamente y sin mancha, sin un error? Nadie. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, otra piedra de tropiezo para los religiosos y fariseos. La ley, dicen Gálatas, fue nuestro ayo temporal hasta que llegara Yeshua. Sí, mas es una guía, Es que es y no es. Cuando no podemos cumplir, si llegamos ahí, hay que... Es que además esa ley nos vuelve más perversos. La ley produce ira, nos vuelve más perversos. ¿Quién finalmente le dio la muerte al Mesías? ¿Todo el pueblo o realmente la parte eclesiástica de Israel? ¿Quién arengó al pueblo? Los eclesiásticos. ¿Quiénes? Los que guardaban la ley, bueno, en su propia opinión. El pueblo estaba encantado con el maestro, pero los religiosos no, los fariseos no. Entonces, increíblemente la ley de Dios, la ley de Moisés, aun cuando es justa, buena y santa, el querer practicarla, el querer justificarnos por ella, además de que es imposible y estamos bajo condenación y maldición, nos vuelve más perversos. O sea, más perversos es no más matones, es más orgullosos, más prepotentes, sentirnos jueces de los demás. Todo eso es también matar. Entonces, ahí está el dictador. Ahí está el dictador. Entonces, el enemigo no es la ley, el enemigo es el pecado, porque por causa del pecado estamos incapacitados para cumplir la ley. Esto lo explica el Espíritu Santo en Romanos 7 de manera sublime. Y ahí está el sinistros. Bueno, aquí ya está la mano de Satanás. O sea, Satanás... Nosotros somos la extensión, es sinistros, ¿no? Somos sinistros nosotros. La criatura vieja es sinistro. Estamos creyendo que estamos viendo el resultado, es la extensión por ser humanos, con un guía espiritual adentro de nosotros y influencias afuera, y el sinistro son nosotros. Claro que sí, todos somos siniestros y malvados y dictadores y racistas sin Yeshua. O sea, si no
tenemos el Espíritu Santo. Aquí no hablo de creer en Yeshua, porque no basta creer. Es necesario recibir el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, la mente de Jesucristo, para poder vencer a este siniestro, a este hombre viejo, criatura vieja, el pecado que mora en mí, con armas espirituales. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, ninguna otra. Entonces está perfecto. Cuando somos el dictador, el siniestro, Dios no existe en nosotros. Pues sí, así es, mejor echar fuera a Dios, echarle la culpa de todo. Porque aquí le está echando la culpa de todo a Dios. Y pues hacemos un llamado en el nombre de Yeshua para que esta persona y los que están así escuchen esta cápsula. Pueden leer el libro de Job, todo el libro de Job, que vayan a la Biblia en el Antiguo Testamento, porque en cierta medida y en grande medida Job se la pasó culpando a Dios. Ahora sí que condenando a Dios para justificarse a él. Y bueno, al final de cuentas, Dios le demostró que Dios sí existe, que no es ningún siniestro, ningún ser siniestro, ni malévolo, sino todo lo contrario, es el ser de luz, es el amor, y pues le va a revelar quién es el enemigo, quién es el siniestro, y también le va a revelar que todos llevamos ese ser siniestro dentro de nosotros por el pecado, porque dice la Biblia en Romanos que el pecado y la muerte no las hizo Dios. Esto lo introdujo Satanás al mundo y a nuestros cuerpos. ¿Por qué somos siniestros y malvados? Pues por el pecado. ¿Por qué morimos? ¿Por qué estamos en un cuerpo de muerte? Por el pecado. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué odiamos? ¿Por qué envidiamos? ¿Por qué entristecemos? ¿Por qué somos insaciables? Por el pecado. Ahora, si quieres vencer el pecado con tus fuerzas, con tu talento, con tu razón, con tu intelecto, con las artes marciales, con la psicología, con los cuarzos, con las runas, con el tarot, con el péndulo, con supuestos objetos de poder, ya estás fuera de la movida. Porque la Biblia lo dice claramente. No es con ejército ni con caballos, sino con el Espíritu Santo. Con armas espirituales. Pero esas armas no las tenemos. Las podemos recibir, pero para recibir hay que arrepentirnos, confesar y aparte empezar a vivir en esta guerra santa contra el pecado, en juicio, crucificados con Yeshua. Y esto nos lleva al tema que hablabas del amado Ernesto, porque es un hermano, el cual tengo fe que lo voy a ver y conocer. Muchos cristianos, de repente, pues hay fiesta y alegría, pero luego llegan las enfermedades, llegan las pruebas, y ahí es donde quedan contrariados. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Esto en parte obedece a las falsas enseñanzas que escucharon en las iglesias, porque ahí no les hablan de que tienen que padecer, que sufrir por Cristo, cuando esto es la verdad. O sea, lo hablábamos en ocasión de Keith Harrison, ¿no? Que él, ¿por qué tenemos que crucificarnos? Pues porque la cabeza ya fue sacrificada y ahora el cuerpo tiene que padecer por Yeshua. Todos tenemos que padecer con Yeshua. Y ya estamos muy agradecidos de padecer con Yeshua o por Yeshua, con Él y por Él, porque gracias a eso el gozo crece, la unidad con Él crece, el amor de Dios en nosotros crece y todo el fruto del Espíritu Santo crece, porque yo no entiendo cómo podemos crecer si no somos probados. Y una de las más grandes pruebas que podemos atravesar es la enfermedad física, el dolor corporal, porque esto nos da mucho miedo a todos. Yo no me estoy riendo de eso, al contrario, lo estoy poniendo en un nivel importantísimo. Con esto no quiero decir que todos vamos a sufrir de la misma manera. O sea, Dios nos prueba de diferentes maneras, a unos por hospital, otros por cárcel, otros por bancarrota económica o bancarrota familiar, desastre familiar, divorcios. Hay mil maneras como Dios nos llama, pero todas son con cuerdas de amor, con lazos de amor. Nada más que no entendemos porque tenemos una idea errónea de Dios. La religión, las religiones, muy en particular, hablando del cristianismo, la parte del catolicismo, se ha encargado sistemáticamente de promover a un Dios castigador. Y por si fuera poco, en casi todas las Biblias, las traducciones que tenemos al alcance, en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de ira, o sea, la ira de Dios, el furor de Dios, la ira de Dios. Esto es lamentable. O sea, estamos leyendo las traducciones completamente manchadas
bendito sea Dios que la revelación está intacta, o sea, nosotros penetramos por adentro del libro. También en ese momento se levantan los literalistas y nos dicen, están cambiando. Ahí dice ira de Dios, ergo, Dios hay ira. No, Señor, en Dios no hay ira, en Dios hay justicia. Y así hay otros ejemplos que hemos hablado y seguimos pidiendo en el nombre de Dios que nos capacite para hacer una pequeña revisión de la Biblia Reina Valera 60 para poner las cosas en su justo nivel. Por ejemplo, en este sentido, la ira de Dios, pues no cabe hablar de ira de Dios. Es algo absurdo, es algo aberrante, porque en Dios no hay ira, en Dios hay justicia. Pero bueno, pues los traductores, las traducciones, el paso del tiempo, concluyeron que era la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? En la justicia de Dios. Y la justicia de Dios siempre es de amor, es justicia de amor. Pero también ahí chocamos, porque creemos que el amor de Dios es como el que nosotros practicamos. Y el amor que natural y carnalmente practicamos, ese es el amor fingido, es un amor carnal, satánico, basado en sentimientos, en emociones, en pasiones, en intereses, en egoísmo. Entonces, sí, la Biblia es radical, es fuerte, es poderosa, pero pues tienen que dejar de creer que Dios es una religión, que Jesús está en el cristianismo, o en el judaísmo, o en el mesianismo. Esto no es Dios, ahí no está Dios, ahí hay puro idolatría. Y aunque hablen de Dios, y aunque citen versículos, vamos a los frutos, vamos a ver los frutos, y ahí vemos que no hay poder, no hay gozo, no hay alegría verdadera, todo es fingir. Hoy en día gran parte del cristianismo se reduce a dar ofrendas, diezmos, alabar, cantar y se acabó. Ahí nos vemos el domingo que entra. Y claro, también los retiros espirituales para hacerle creer a la gente que están creciendo. Pues qué mejor que esas trampotas de retiros espirituales o viajes misioneros. Al grado de que millones creen que porque fueron a Marruecos o fueron a China 30 días a darle comida a los niñitos y a los pobres, se creen súper espirituales. Eso no va por ahí, que la misión es todos los días ahí donde vivimos. Y además no nos dejamos llamar misioneros, ni pastores, ni rabinos, ni maestros, porque aborrecemos la obra de los nicolaitas, tal cual dice en Apocalipsis 2. Así lo dice el Señor, aborreces las obras de los nicolaitas. Esto está perfectamente congruente con la palabra de Dios. Dios ama al pecador, a los pecadores, pero no al pecado. Entonces la gente queda contraria y dice, bueno, pero ¿cómo? Entonces Dios no me ama como soy. No, te ama como eres. Entonces ahí hay que ir a la revelación y ver que el pecado no somos nosotros, es algo que introdujo el enemigo en nosotros. El siniestro, el verdadero dictador que nos gobierna sin que nos demos cuenta, porque él sí se hace invisible. El diablo hoy en día, en esta época científica y tecnológica, únicamente los cristianos básicamente creen en esto. Claro, también los musulmanes creen en una entidad parecida y muchas religiones, ¿no? Pero digamos que los cristianos son los que más hacen alarde, ¿no? de Satanás. Pero realmente ni conocen cómo opera, ni qué hace, no tienen la revelación, porque sus pastores, el grueso de ellos, los rabinos, solo se ocupan de sacar el dinero y de mantener ahí el orden. Es la verdad. Es la verdad. Entonces ahí está el siniestro dictador que parece que no existe, Satanás. Así es, él es, y él se hace el invisible. Él no quiere que sepas tú que él existe, porque así tiene mayor poder sobre ti. El peor enemigo, el más grande enemigo, es aquel que no vemos. El hombre invisible se hace invisible, pues no sabes ni que existe, no sabes ni por dónde te pega. Pero una vez Yeshua habló del padre de mentira, no paró de demostrarnos que el padre de mentira existe, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Vayan a Efesios 6:12, vayan a Gálatas, vayan a Romanos, quítense de pastores y de rabinos y de sacerdotes, vayan como niños, como ignorantes a la Biblia y lean. El Señor, si estás preparado, si realmente quieres ser libre y salir de Egipto verdaderamente,
porque tocaste ese tema. Los judíos salieron históricamente del país de Egipto, pero no han salido del verdadero Egipto ni del yugo del verdadero faraón. El verdadero Egipto es este mundo, el sistema de este mundo, la corriente de este mundo, que está comandado este mundo por el príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, el verdadero faraón no es Ramsés, sino Satanás. Y Satanás gobierna este mundo, por eso está como está este mundo, pero hay que decirlo, por arriba de Satanás gobierna Yeshua, Dios. Así que si quieres salir de la esclavitud y quieres ser libre, primero de culpas, porque además tienes que reconocerlos, estamos llenos de culpas. Fácil es decir, no tengo culpa de nada, pero las obras demuestran que sí hay culpas. Por sus frutos los reconoceréis. Yo tengo un conocido que dice que no solamente no tiene culpas, dice que nunca ha tenido, dice que nació arrepentido, dice que Dios es su amiguito, pero cuando volteo a ver cómo vive, cómo habla, veo culpas, veo ira, veo odio, veo cinismo. Entonces digo, el arte de autoengañarnos es verdadero, muy grande. O sea, somos maestros en el autoengaño. Ni siquiera es autoengaño, hay alguien detrás que se hace invisible que nos está engañando. Satanás siempre, desde el principio, se la ha pasado calumniando a Dios. Y el mejor ejemplo es Eva en el jardín del Edén. Con sus palabras que le dijo a Eva, lo estaba calumniando, lo tildó de mentiroso. Satanás tildó de mentiroso a Dios, porque le dijo a Eva, Dios dijo que vas a morir. No, hombre, eso es mentira, Dios te mintió. Come ahora del árbol de la vida, del bien y el mal, y verás que vas a ser grande. Y bueno, pues sabemos que no fue, ya no me meto en eso, vamos a remitirlos a la simiente de, las dos simientes, la simiente de Caín y la simiente de la mujer. Entonces, pues, está claro, ya nada más que Yeshua descorre el velo. Y gracias, Señor. Oh, miseria.